Bienvenidos a este podcast, en sintonía con tu presencia. Gracias por su presencia en esta entrega más de los sábados con nuestro querido amigo Francisco Villate. Hoy hablaremos de Nibiru y otros cometas. Todo esto que se dice del planeta rojo, de que si viene, que si no viene, vamos a ver qué es lo que dicen los Pleiadians sobre esto. Recibamos a Francisco, que ya está aquí. Bienvenido, Francisco. Gracias. Hola, muy buenos días, Roxana, ¿cómo estás? Gracias a Dios, bien. ¿Y tú? Bueno, muy bien, buenos días para todos los que nos escuchan. Desde Toronto, clima frío, un poquito de nieve, -5 grados a ratos, pero estamos acostumbrados. Parece que estuviéramos en el planeta Nibiru, por allá lejos, congelado, pero estamos contentos. Bien, bueno, muy bien. Ok, hoy vamos a hablar de un tema relacionado con esos viajeros estelares que son los cometas. Okey, Eh, Normal, pues, lógicamente, pues, vamos a hablar de muchas cosas, de 3 y Atlas, es un tema obligatorio, digamos, en esta época. exacto, Normalmente, la humanidad siempre ha estado observando, tradicionalmente observando el cielo nocturno, porque especialmente años o décadas atrás, debido a que había menos contaminación lumínica. Hoy en día eso es casi imposible o difícil para las personas que habitan en las ciudades y en vez de mirar hacia arriba, miramos hacia abajo, hacia nuestros celulares, a ver qué es lo que está pasando y vemos más la realidad que está en las redes sociales y no la realidad que está alrededor de nosotros en el mundo. Ese es un problema porque nos lleva un poquito hacia el tema de la fantasmagoria, es decir, la dificultad de distinguir lo que es real de lo que no es real. Y nuestro propósito como seres humanos en el universo es ir evolucionando y cada día ir conociendo más sobre la realidad. Y la realidad es ese universo que nos rodea, no lo que está en los celulares. claro. Entonces, tradicionalmente, los antiguos miraban el cielo y al mirar el cielo observaban las estrellas que conservaban una posición relativa fija entre ellas, formaban constelaciones, formas. De vez en cuando habían pequeños punticos que se movían, los llamaban los errantes o los planetas. Y con el tiempo, en la astronomía, se dieron cuenta que al mirar a través de un telescopio eran pequeños discos, no eran estrellas. Y esos discos, al observarlos un poco mejor, se notó que eran esferas, como esferas. Y es así como descubrimos que la Tierra era una esfera. Los griegos ya lo sabían desde hace mucho tiempo. La Tierra no es plana, la Tierra es ovoide o casi como una esfera. Y eso lo sabían filósofos antiguos como Aristarco, Eratóstenes, Hiparco. Entonces ese era un conocimiento normal, porque la gente observaba lo que había allá afuera, no lo que leía en las redes sociales, como nos está pasando ahora. Entonces, la primera noticia es que vivimos en un planeta redondo, no en una tierra plana. Muy bien. Eso sería otro tema un poquito más. Otro tema, Otro tema, hablar un poquito por qué la gente hoy piensa que la Tierra es plana. Bueno, sí, ahí podemos algunos, hablar un poco más sobre eso. El sí, hecho es que estos objetos que veíamos en el cielo, como las estrellas y los planetas, eh, era como algo normal, ocurría todo el tiempo. Pero de vez en cuando aparecían unos visitantes estelares que rompían toda la rutina. Y esos visitantes son los cometas. Y particularmente vamos a ver hoy cómo existió un cometa gigantesco que marcó mucho el destino de la humanidad. Hizo grandes cambios y por eso hay esa memoria como inconsciente en muchas personas de que un cometa cuando viene trae algo nuevo. Puede ser catástrofes o puede ser una señal del cielo o algo importante que va a suceder. Porque tradicionalmente eso nos pasó con un cometa que pasaba cada 500 años y cada vez que pasaba ocurría algo muy importante. Entonces, vamos a ver entonces en la presentación de hoy, eh, la podemos proyectar. sí. Francisco, alguien preguntaba si tú has sido contactado. Ujú. Bueno, a medida que vas a averiguar más sobre mí, vas a descubrir la verdad. Y la verdad es que yo soy una persona común y corriente.
No he Mm, sido contactado. Yo soy una persona inspirada, como lo somos todos. Todos ujú, recibimos inspiración, de alguna manera el conocimiento está ahí afuera en el universo, basta es que nos relajemos y empezamos a tener respuestas a muchas preguntas. Entonces, yo no soy diferente a nadie de los que estamos aquí en la Tierra. Todos somos como niños en una guardería aprendiendo en el kindergarten y empezando a observar el universo y a entender. No, no he sido contactado, no he estado en naves estelares, espaciales, no hablo con extraterrestres, no vienen a llevarme por las noches, no me secuestran, no me invitan a subir, nada de eso. Simplemente ujú. soy un curioso y he tenido la oportunidad de hablar con personas que sí han sido contactadas y eso me ha parecido muy interesante. Okey, vale. Bueno, no sé, ¿tengas alguna otra pregunta así? No, por ahora nada más esa. Ya, también decirles que, bueno, esto lo están viendo el sábado 6 de diciembre, pero en el siguiente sábado vamos a hacer un programa en directo para que ustedes le pregunten a Francisco lo que deseen. Va a ser un directo. Ok, y entonces hablaremos y responderemos preguntas. Bueno, Exacto. ¿por qué digo que Nibiru y otros cometas? O sea, en ese título estoy dando a entender que Nibiru es un cometa. Eh, realmente Nibiru puede considerarse como un cometa porque, de acuerdo a la descripción que se ha dado de él en leyendas que existen, se aleja mucho del sistema solar o digamos del Sol porque está en el sistema solar y luego se acerca y debería desarrollar una cola. La primera pregunta es, bueno, ¿y qué es un cometa? Un cometa es un objeto que tiene una coma y una cola. La coma es como una atmósfera que se forma alrededor. Si yo pudiera coger, por ejemplo, a Ganímedes, que es un satélite de Júpiter, y lo acercara al Sol, todo su hielo se derretiría al acercarse a nuestro astro, al Sol porque el calor empieza a derretirlo y luego entonces empiezan a producir vapores y una atmósfera y empiezan a surgir como geysers que empiezan a botar gas hacia el aire y forma una coma que es grande y lo rodea. Eso pasa con los cometas. Cuando uno ve un cometa es porque tiene algo que se vuelve gas y al calentarse con el sol lo rodea y el viento solar hace que la cola se extienda en dirección opuesta al sol como si hubiera un ventarrón que impulsa todas las partículas de polvo, gases, iones, todo lo que tenga en la superficie se lo lleva. Y normalmente los cometas tienen la cola que se alejan del Sol. Hay casos extraños y muy pocos que sucede que la cola va hacia el Sol, como en el caso de Tris y Atlas, que a ratos pasa eso, y vamos a explicar por qué sucede. Entonces han habido cometas y eso nos ha marcado y ha sido una fascinación histórica en toda la humanidad. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de Nibiru, de esas leyendas que hay alrededor de ese planeta, de los Anunnakis, que viene a visitarnos y mucha gente lo está esperando. Le han dado distintos nombres, Hercóbulos, el planeta rojo, un montón de cosas. Y de alguna manera muchos creen en ese tipo de leyendas y piensan que de pronto debería venir a visitarnos pronto. Y también hablaremos de algo que mucha gente no conoce y es el cometa destructor, que es aquel que ha marcado mucho a la humanidad en los siglos anteriores. Una de las cosas que causó el destructor fue una gran inundación y de ahí viene la leyenda del arca de Noé. Vamos a mencionarlo entonces un poco y otras situaciones y cosas que ha causado este destructor y hablaremos de dónde está actualmente y si nos puede afectar próximamente. Lógicamente, pues hablaremos al final de Tres y Atlas y tocaremos un poco ese tema, un poquito más profundo. Entonces, bueno, entonces iniciemos nuestro viaje por el sistema solar y empecemos por el pasado. En este caso, hablaremos estamos hablando ahorita de los Anunnakis y de Nibiru. En los sumerios y en muchas escrituras que hay en piedra y los escolares han venido leyendo información sobre estas culturas antiguas que había en Sumeria, en esa zona, lo que es Siria, Pakistán, Irán, toda esa zona del Medio Oriente.
donde existieron unos seres que se llamaban los Anunnakis. Los Anunnakis eran como seres especiales, seres reales, como la clase dirigente de estos sumerios. Hemos hablado en el caso de Billy Meyer, cómo él explica que ha habido visitantes de otros mundos. Muy probablemente estos eran un recuerdo, referencias a estos tipos de personas que eran un poco diferentes, quizás un poco más altas que nosotros, con otras capacidades. Entre muchas de esas leyendas que hay de los antiguos sumerios, pues recordemos que está la de Gilgamesh, que estuvimos hablando anteriormente, que era el rey de Uruk y que había sido un rey un poco tirano y que había aprendido a través de dificultades. Y Billy tiene una historia que ya comentamos sobre él, de cómo era un ser que venía de otro mundo y que tiene una vida muy larga y que actualmente existe y habita entre nosotros. No sabemos dónde está, como un humano cualquiera. Entonces, estos Anunnakis son reales, quiero decir, estaban escritos en estos papiros o en estas, perdón, estas escrituras, en los jeroglíficos de los antiguos sumerios. A partir de ahí han habido muchas leyendas y hay un señor que se llamaba Zacarías. Zacarías, el apellido es un poquito raro. eh, bueno, ahí lo tiene en la Sí, pantalla. Zacarías sí, Sitchin, Sitchin, ajá. como lo puedan hablar. Zacarías Sitchin fue el que sacó una serie de escritos y empezó a escribir cosas que no estaban realmente en esos antiguos petroglifos o en esas inscripciones en piedra que habían dejado los sumerios. Entonces él creó una serie de libros, todos relacionados con historia, que él creó y creó el planeta Nibiru, que realmente no lo mencionan estos escritos. Entonces hay muchos escolares y personas que han estudiado todos estos escritos y todo lo que estaba dicho en la historia de los sumerios, y realmente el tema Nibiru es una creación de Zacarías Sitchin. No existe tal planeta. Em, Billy dice que es imposible que exista un planeta como lo describe él, que tenga un periodo de 3600 años y que aparezca de vez en cuando y que allí habiten los sumerios, o perdón, los Anunnakis y que vengan a visitarnos. Eso dice Billy que no es posible. Vamos a mirarlo un poquito más con lógica, eh, a ver si eso puede ser cierto o no. Que hemos hablado siempre en nuestras charlas que uno debe ser muy crítico, escéptico o tener un pensamiento racional y analizar todo con lógica. Billy menciona que estos seres alados, como estos Anunnakis, o las representaciones de ángeles con alas, o algunos dioses egipcios que parecían aves y tenían alas, no es que estos seres tuvieran alas, sino es una representación alegórica de lo que ellos hacían. Como ellos podían volar, entonces la única forma de representarlos como seres que tienen la capacidad de volar por el aire es ponerles alas, porque es una forma de decir ellos vuelan. No es que estos Anunnakis o estos habitantes sumerios tuvieran alas, que probablemente venían del espacio exterior. Billy no menciona exactamente dónde, pero esas alas son parte de la imaginación de las personas o es una representación alegórica de que podían volar. No sé si han visto hoy en día hay unas tablas que son los hoverboards, como una tablita en la que uno se para y tiene unos ventiladores y lo eleva a uno en el aire. Entonces uno podría volar y hay otro que es en los brazos se ponen como unos, ¿cómo será? Como unos cohetes o algo así y hacen que las personas vuelen. Si en la antigüedad veían eso, pues les parecía algo mágico de que la persona pudiera volar. Entonces, una forma era representarlo a través de esos seres alados. Entonces, eso es simplemente una representación. No es que tuvieran alas, eran personas o humanos, como hemos descrito humanos en el universo, comunes y corrientes sin ese tipo de alas. Okey. Por- Eso es lo que dice Billy, ¿no? Eso es lo que dice Billy, sí. Sé que hay muchas leyendas, hay gente que ha leído muchas cosas sobre Nibiru y sobre Zacarías. Uno es interesante leer esas cosas, pero uno contrastarlo de pronto con otra información, ir a un poquito hacia temas más científicos y leer lo que dicen los que han estudiado esos,
escritos en piedra de los sumerios y ver qué es lo que mencionan. Y encontrarán que Nibiru no se menciona ahí. Es una representación o algo que creó Zacarías Sitchin. Así como, bueno, y eso es basado de pronto en cosas reales, en eventos reales, como era un cometa grande que había. Entonces, quizás él tenía un poquito de recuerdo, había escuchado historias o leyendas de aquel astro grande que viajaba y que era enorme, que era como un planeta. Podemos, él decía, digamos, Sitchin, que tenía un periodo de 3.600 años. Entonces era una órbita elíptica. Alrededor del Sol pueden haber varias órbitas. Las órbitas, por ejemplo, la de la Tierra es elíptica, pero es casi circular. Se hace una elipse que es casi un círculo. Así son las de todos los planetas del sistema solar. Hay astros como los cometas que tienen órbitas elípticas, es decir, es alargada. Entonces, en un momento dado se acercan al Sol y después se alejan. Si este astro, llamado Nibiru, existiera con un periodo de 3.600 años, yo hice el cálculo y más o menos estaría a 400 unidades astronómicas de nosotros. 400 unidades astronómicas es 400 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. La unidad astronómica es una medida de astronomía, que es la distancia de 150 millones de kilómetros que hay entre la Tierra y el Sol. Entonces estaría 400 veces más lejos de los que estamos nosotros del Sol, o 10 veces más lejos de lo que está Plutón del Sol. Es bastante lejos. Entonces miremoslo un poquito con lógica. ¿Qué pasaría si cogiéramos la Tierra o un astro donde supuestamente hay seres que viven ahí, como la Tierra, y lo alejamos del Sol? Entonces, al empezar a alejarlo del Sol, lo que notamos es que el Sol se vuelve más chiquito, se aleja y empieza a hacer mucho frío. Cuando estemos en Marte, de pronto la temperatura está por debajo de 0 grados, más frío que Toronto actualmente. Podría estar a -10, -20 grados. En Júpiter se vuelve como -200, -300. Por allá en Saturno empieza a bajar ya mucho más, cerca de los 200, 210 bajo cero. Y podríamos seguirnos alejando y ya en la órbita un poquito más lejos del Sol, casi más allá de Plutón, el cielo sería totalmente oscuro, el Sol sería como una estrella cualquiera. Entonces veríamos varias estrellas en el cielo y una de esas pequeñitas, de pronto más brillante, sería el Sol. Pero entonces el frío sería total, estaría cerca del cero absoluto, que es -273 grados centígrados. Digamos 200, -270, -260. O sea, es un frío extremo. Entonces, hay que pensar que cualquier ser vivo que estuviera allá inmediatamente se moriría, se congelaría. Sería muy difícil habitar un planeta así. Ahora, cuando llega al extremo, se regresa hacia el Sol y empieza a volver, y entonces pasa lo contrario, que empieza otra vez el Sol a iluminar, y a medida que se va acercando más y más, esos océanos que se congelaron por todo ese frío extremo empiezan otra vez a derretirse, empieza a haber un calor interior que empieza a salir en forma de chorros, como geysers en los océanos, y empieza todo a evaporarse y se llena de una atmósfera que va creciendo y expandiéndose, y el calor ya se vuelve extremo. Entonces se puede llegar a temperaturas, por ejemplo, de 100 o 200 grados centígrados, que es bastante caliente. Entonces, analizándolo con lógica, un planeta que tenga una órbita de 3.600 años, que vaya y vuelva, como es la descripción de Nibiru, es totalmente ilógico. Ahí no puede haber seres vivos si existe dicho planeta. Todas estas historias de Nibiru, que son como leyendas, como son creaciones en la imaginación de alguien, no son reales o van en contra de la lógica. Ujú. Y Entonces no cabe la pareciera que no es. Dime. perdón, ¿no cabe la posibilidad de que haya otros soles? Sí los hay, el más cercano está a 4.3 años luz de nosotros y se llama Proximal Centauro, que es parte de un sistema que es el Alpha Centauri. Alpha Centauri son dos estrellas que son como el Sol, es un sistema binario, son dos estrellas que giran
Lejos de ellas hay una pequeñita, una enana roja que se llama Próxima Centauri. Esos son otros soles que están a 4.3 años luz, que son 270.000 unidades astronómicas. Entonces, este Nibiru se aleja a 400 unidades astronómicas. Pues estamos hablando de 270.000, que es muchísimo más lejos. Si hay otros soles, pues están tan lejos que los vemos como estrellas y no van a calentar a Nibiru. A menos que Nibiru tenga un periodo de varios millones de años, que se vaya hasta Próxima Centauro y mágicamente regrese, lo cual Ujú. es imposible porque la atracción gravitacional se quedaría allá. Entonces, no es posible que haya otras estrellas que lo calienten. Estará bastante frío y no sería posible tener seres vivos viviendo ahí. No sé si fui claro en mi Sí, explicación. sí entendí. Entonces, Alpha Centauri quiere decir que también son soles, o sea, tampoco según tú, no hay vida ahí tampoco. Existe un planeta en Próxima al Centauro. De hecho, Mm, hay varios planetas en Próxima al Centauro. mm, Eso ya lo han descubierto los científicos. Esos planetas lo descubrieron a través de un telescopio que se llama telescopio Kepler, que está en órbita de la Tierra. ujú, ¿Y cómo se dan cuenta de eso? Resulta que la estrella próxima al Centauro, si tiene planetas que pasan por el frente de ella, de su disco estelar, crean un pequeño eclipse. Entonces ya uno no recibe la luz de la estrella completa, sino un poquito menos porque está siendo tapada por el ujú, planeta. Entonces lo que hacen los científicos es que miran la curva de luz, analizan la intensidad de la luz y ven que hay un pequeño descenso y vuelve y sube. Entonces saben que por ahí pasó un planeta. Así han encontrado planetas en muchas ujú, estrellas y hay más de 1000 planetas que han sido descubiertos. Próxima al Centauro tiene varios. De hecho, Billy menciona que hay uno que se llama el planeta Akkad, y eso es otra historia. Hay una historia relacionada con ese planeta Akkad y de allá hay unos extraterrestres que llegaron y hablaron con un alemán en Bolivia. Pero bueno, eso es otra historia y acá sí, ha tenido una evolución un poco diferente. Pero bien. sí, hay planetas en otras estrellas. Y de Alfa Centauri no sabemos, pero sabemos que Próxima Centauro sí tiene varios planetas. Bueno, ahora entonces, ¿de dónde vino esa historia de Nibiru? Seguramente está basada en leyendas, como muchas que hay, que vienen del cometa destructor. ¿Qué es el cometa destructor? Resulta que existe un astro gigantesco que es un poco más grande que la Tierra, es un 16% más grande que la Tierra y llegó a nuestro sistema solar más o menos hace 1.000.000 de años. Los Pleyadianos le explicaron a Billy que ese cometa o ese planeta grande no saben cómo llegó acá, pero saben que llegó hace más o menos 1.000.000 de años. Así como también hay historias de que la luna no era originaria del sistema solar, sino que la luna vino naturalmente desde otro sistema. Es como decir el 3 y Atlas, que son visitantes que vienen de afuera. Hay unos que son más grandes y que han venido en el pasado. La luna fue uno de esos visitantes. Billy explica que hay puertas dimensionales naturales en el universo que hacen que un planeta pueda entrar por ahí y aparecer en otro lado del universo. La Luna le pasó algo parecido, entró y apareció cerca del sistema solar y quedó atrapada, y fue atrapada por el campo gravitacional de la Tierra. Este planeta grande, que es un cometa destructor, lo llaman ellos, apareció hace 1.000.000 de años más o menos. Al llegar acá, pues lógicamente causó muchos cambios, porque es bastante grande y sobre todo se comporta como un cometa, así como la descripción de Nibiru, con un periodo como de un cometa. Entonces, a ratos se acercaba al Sol, todo el agua, el polvo y todo lo que tenía en la superficie se evapora y empieza a producir esa cola de los cometas. En la figura ustedes ven un cometa grande a la derecha y un cometa chiquitico a la izquierda. El cometa chiquitico a la izquierda es un cometa estándar, como el cometa Halley, que son pequeñitos, o el cometa Hale-Bopp, o el cometa West, o otros que han pasado.
Un cometa normal es una roca de unos 3, 5 kilómetros de diámetro, que produce una coma bastante grande, como una atmósfera. Este es el cometa tradicional. El cometa 3 Atlas mide más o menos eso, entre 3 a 5 kilómetros. No lo sabemos exactamente actualmente, pero es una roca pequeña. El cometa destructor no es una roquita pequeña de 3 kilómetros, es más o menos más de 13.000 kilómetros de diámetro. Entonces es enorme, es como un planeta grande. Este, al llegar al sistema solar, ha causado varios problemas. Su órbita en el sistema solar ha sido variable. En el tiempo antes ha sido como entre 400, 500, 600 años. Entonces, una órbita que cambia con el tiempo. Em, y tiene una órbita pues alargada. Entonces, el periodo está, menciona Billy en los informes de contacto, que invito a todos a leerlos. Informe de contacto 150 o 248, y que está explicado en inglés, pero uno lo puede traducir. Ahí explica que Quetzal le da información a Billy Meyer. Él hizo un compendio de todos los pasos de ese cometa, los pasos importantes y que han ocurrido y lo que ha venido causando en la historia de la Tierra. Lógicamente, cuando se acerca mucho, produce elevación del nivel de los océanos y crea tsunamis. Algunas veces pasa a través de sistemas de asteroides que llevan a que esos asteroides, a veces algunos puedan llegar a caer en la Tierra, como impactos, como asteroides, como ya ha pasado. Entonces, ese es un cometa grande. No sé si tienes claro cómo es ese destructor, Roxana, que es un planeta grande que existió, que tenía una coma, y pasa lo que ya vimos, que se aleja y se congela, y cuando se acerca se evapora todo y empieza a formar una cola gigantesca. Sí. Entonces, los cometas que veían, este cometa destructor cuando aparecía en el cielo era una cosa enorme. Yo pregunto a ti y a todos, ¿ustedes han visto un cometa enorme en el cielo alguna vez? ¿Tú has visto un cometa Pues grande? enorme, enorme no. O sea, se han visto, yo recuerdo que hace, no sé, tendría yo unos 20 años por ahí, había un cometa que pasó, no recuerdo cuál era, y se Mm, veía el cometita con su colita y todo, pero bueno, enorme, enorme, pues es que obviamente está en el sol, no se ve enorme. sí, se veía Digo, en el sol, en el pequeñito, cielo, no se veía en el pequeño, cielo. Sí, pequeño, sí, sí, seguramente era el cometa Hale-Bopp el que pasó y lo veíamos a simple vista y se veía una colita chiquita, algo así, y con binoculares se ve muy bonito, pero sí. no es una cosa enorme en el No, cielo. no, no, no. Okey, ese cometa enorme, que sí existió, era este cometa destructor. En alguna ocasión, cuando pasó, recién casi que llegado, creó un cambio en las órbitas de los planetas del sistema solar. El sistema solar en aquella ocasión tenía Mercurio, Venus no existía, y después estaba la Tierra, después había un planeta que se llamaba Malona y después Marte. Al pasar en uno de esos pasos, hace muchísimo tiempo, cambió las órbitas de Malona y de Marte. Resulta que hizo que se intercambiaran. Como es un planeta grande y más grande que la Tierra, era más grande que Malona, más grande que Marte, pues su paso cerca de ellos los hacía que se moviera. Entonces Marte y Malona cambiaron de órbita. No sabemos exactamente la fecha, pero eso fue hace mucho tiempo. Vamos a hablar un poquito más de Malona y qué es eso y por qué Venus no aparece ahí. O sea, ¿qué se hizo Venus? ¿Por qué no existía? Esa es una pregunta que uno puede tener en estos momentos. Entonces, lo que sucedió es que al principio hizo esos cambios de las órbitas. Marte hoy en día, tú ves fotos y ves esto, prácticamente es un desierto donde ahí solo hay rocas, donde uno no ve nada. Resulta que en el pasado Marte tenía un campo magnético un poco más fuerte, lo fue perdiendo con el paso del tiempo. Lo que sucede es que el campo magnético crea como una protección de los rayos solares.
Esa protección evita que rayos cósmicos, que son partículas que vienen del Sol a alta velocidad, golpeen la atmósfera. Entonces, al crear esa protección, en el caso de la Tierra, el campo magnético de la Tierra protege y al llegar esas partículas caen como en espiral y forman lo que se llaman las auroras boreales. Entonces, esas auroras boreales es representación de que hay un campo magnético que nos está protegiendo del Sol. En el caso de Marte, Marte llegó a tener vida y allí existieron árboles, plantas, agua y hubo habitantes, pero no habitantes originarios de Marte. O sea, los marcianos no habían nacido en Marte. Esos marcianos eran viajeros estelares que llegaron y se establecieron allá hace unos 100.000 años. Marte era habitable. Podemos ver en fotos actuales, esta es una foto de la superficie de Marte. No sé si tú ves que eso es como un río seco, da la sensación de un río seco. Y eso hay por montones de fotos de Marte como ríos secos, lo cual indica que hubo agua anteriormente en Marte. Entonces sí, era un planeta habitable y allá existió una civilización. El otro planeta que dijimos que es Malona, que ya no existe, algunos lo llaman Pitón o le llaman Maldek. Un poquito en la literatura esotérica le dan el nombre Maldek. Era un planeta que existió y hay un recuerdo sobre eso. ¿Qué sucedió? Allá también hubo habitantes que vinieron del espacio como viajeros estelares y se establecieron allá. Entonces los que llegaron se establecieron en Marte y Malona. Lo que pasa es que esos que llegaron eran seres viajeros del espacio no muy evolucionados y todavía eran muy competitivos, guerreros, peleaban entre ellos, luchaban por dominio, por la tierra, por mi lugar. Entonces en Malona hubo una guerra hace unos 73.000 años aproximadamente, hubo una guerra ya que destruyó completamente a ese planeta. Resulta que ese planeta tenía un gran volcán, como un supervolcán como el de Yellowstone o algo más grande. Y esos volcanes a veces tienen debajo unas cámaras de magma que se han desocupado por erupciones anteriores. Entonces tienen espacios abiertos, todavía con magma, pero con un espacio de aire. Uno de los grupos que estaba peleando en una guerra muy grande que tuvieron entre dos grupos, se le ocurrió meter, a través de hacer unas cavidades hacia el supervolcán, le metieron el agua de un océano adentro del volcán. No sé si tú has hecho un experimento a veces, echarle un poquito de agua al aceite caliente. ¿Qué crees que pasa cuando tú botas agua o algo húmedo en aceite hirviendo? Bueno, salpica todo, ¿no? Eso forma como Ujú, una explosión, eso se vuelve explosivo. Entonces, ujú. un magma caliente de un supervolcán con todo un océano que llega, crea una gran explosión. Y lo que querían estos habitantes guerreros de este planeta era causar una gran destrucción que destruyera al enemigo. Con tan mala suerte que la explosión fue tan grande que eso desestabilizó todo el planeta y se fracturó y se rompió completamente en pedazos. Y esos pedazos que salieron, se rompieron hace 73.000 años de un planeta destruido, es lo que forma hoy el cinturón de asteroides. Entonces, todas esas roquitas que uno ve, esos asteroides como Ceres, Vesta, Juno, todos ellos son residuos de la destrucción de este planeta. Son un poco diferente a lo que es un cometa típico. El cometa típico son pequeñas partículas de polvo y fragmenticos chiquitos como sueltos. Es como algo muy suelto que está agrupado y que es fácil desbaratarlo. Estos asteroides son roca sólida, algunos llenos de muchos minerales y bastante duros y grandes. Eso los creó entonces esa guerra. Ahora, el destructor al pasar por ahí, por esa serie de asteroides, de vez en cuando movía algunos y a veces pasaba por cerca de la Tierra. Entonces, ¿qué pasó? Hace más o menos unos 100.000 años, más o menos, bueno, hace mucho tiempo, digamos, Billy no tiene información sobre la fecha exacta, pero hace mucho tiempo ocurrió que pasó cerca de la Tierra, hace unos 100.000 años, y en esa época existía un señor
terrícola, digamos, un humano de la tierra que se llamaba Noacatnocer. Noacatnocer significaba el hombre tranquilo, el hombre sabio. Él tenía un amigo extraterrestre que era Pleyaren, y ese amigo extraterrestre se llamaba Sevalón. Así como hablamos de que Asket venía a visitar a Giseli en Francia, algunos extraterrestres a veces venían a visitar a algunos humanos. Y este señor Sevalón, que era un extraterrestre con su nave espacial, que visitaban a Katnoser, era amigo de él. Y él se dio cuenta que iba a haber un problema más adelante. El cometa destructor iba a pasar muy cerca de la Tierra y al pasar cerca de la Tierra iba a causar un gran tsunami. ¿Cómo lo causa? Tú has visto que la luna crea las mareas, ¿no? ¿Sí? A veces la luna pasa y después de que pasa, el océano se sube. En algunas partes en la Tierra el océano sube 1 metro, 2 metros o hasta 5 metros y luego baja. Ese efecto de mareas es suave. ¿Qué pasa si no es la luna, sino es un cometa que es más grande que la Tierra y pasa? Pues el efecto de marea es mucho mayor. Entonces, este extraterrestre, ese balón, sabía que iba a pasar y iba a hacer que el océano, el Mar Negro y toda la zona del Mediterráneo se iba a elevar muchísimo e iba a inundar toda esa zona, iba a causar un gran diluvio. Entonces le dijo a Nacamoser que tenía que construir algo para salvarse, porque iba a haber una gran inundación. Es así como le dijo que construyera como un arca o un barco, y de ahí viene la leyenda de el arca de Noé, que no solo está en la Biblia, sino en escritos sumerios también. Hay muchos recuerdos en muchos escritos antiguos. Le dijo que lo construyera y sus amigos de fincas cercanas le ayudaron a construirlo. Entonces esa historia de Noé, que él con su familia solito hicieron el arca gigantesca y que metieron un animal de cada especie, es una exageración, es una leyenda creada a partir de este evento que sucedió. Resulta que Nacat-Noser, por instrucciones de ese balón, construyó ese barco, que no era en forma de un barco alargado, que está hecho pues para navegar, porque tiene que tener forma como hidrodinámica. Este era redondo. Billy explica que el arca era redonda, no era así alargada, sino era redondita, lo suficientemente grande para meter todos sus animales domésticos y varias personas. Él invitó a amigos que le ayudaron a hacer el arca y todos los que vivían en esa región, porque él no se iba a ir y salvarse de la gran inundación y dejar que sus amigos se ahogaran. Entonces él le dijo a todos que construyeron entre 140 personas esa arca. Esas 140 personas entraron allá en ese barquito. Entonces ellos se salvaron de esa gran inundación. Los Pleiades explican que en esa época, en esa región de la Tierra, que es como en la zona de Turquía, cerca del Mar Negro, existían más o menos unos 870.000 seres humanos, de los cuales solo sobrevivieron después de la inundación 270.000. Entonces los animales del arca no fueron uno de cada especie, sino fueron sus animales domésticos. Pues claro, si va a haber una inundación, yo no me voy y dejo a mi cabrita, a mi vaca, a las gallinas. Entonces yo meto todo dentro del arca porque pues me van a servir más adelante. Entonces ellos metieron un montón de animales domésticos de todas las fincas, se subieron las 140 personas, pasó el cometa destructor, se elevó el nivel del océano, empezó a inundar toda esa zona y mató pues mucha gente. Más o menos unas 600.000 personas murieron y lograron sobrevivir 270.000. Entonces no fue un castigo de Dios, no fue un castigo divino, no fue que Dios quiso acabar con la humanidad para que volviera a reiniciarse. No hubo un animal de cada especie. Esas son cosas que hemos creado, así como hemos creado leyendas. Hay mucha gente que a veces lee ciertas historias antiguas y empieza a crear en su imaginación, a agregarle arandelas, como decimos nosotros, cositas adicionales, y lo vuelve una historia y cada uno le da su enfoque. Y esto es lo que los Pleyaren le han contado a Billy una vez más, ¿no? Exactamente, y Vale. está en las notas de contacto que les dije anteriormente. Y Billy explica todo esto que estoy diciendo. Estos son historias de lo que ellos le han dicho que sucedió.
porque ellos tienen recuerdo de la historia y sabían que existía ese balón, pues era un Pleiaren, era un ancestro de ellos. Eh, entonces, el arca logró sobrevivir a la inundación. Billy explica que sí es cierto que el arca llegó al monte Ararat, que es en Turquía, una montaña alta. Lógicamente se había elevado al nivel del mar y el arca llegó naturalmente a una zona donde había los picos altos del monte Ararat que no se habían inundado y logró parar ahí y ellos se descendieron allá. De hecho, Billy explica que estuvo con Quetzal una vez en el monte Ararat, fueron allá y se pararon a 30 kilómetros de la cumbre y ellos sabían que ahí debajo estaba enterrada en el hielo el arca. Es probable que con el calentamiento global y con que se derrite el hielo, quizás en el futuro logremos encontrar esos residuos de ese barquito redondo que existió alguna vez y podamos analizar, digamos, cómo fue el arca y comprobar que fue una historia que sucedió. Todavía no ha sucedido, no ha sido encontrada el arca. Entonces, eso es uno de los ejemplos de algo que hizo ese cometa destructor. Hay otro, y lo menciona Billy, que es interesante. Billy en la década de los 80 explicó en esas narraciones o conversaciones que tuvo con Quetzal sobre el cometa destructor, que en el año 1792 antes de Cristo hubo un evento y es que ese cometa destructor pasó cerca del cinturón de asteroides. En el 1792 causó que esos asteroides salieran de sus órbitas normales. Y Billy Perdón, dijo, sí, aquí dime. aquí dice 9792. Sí, perdóname, es 9792. Esa es Ajá, la, esos antes son de los años. Cristo. Guau. Sí, antes de Cristo. O sea, fue hace 11.000 años, más o menos en la época en que la Atlántida estuvo en guerra con el reino de Mu, como ya lo explicamos. Correcto, gracias por la aclaración. Entonces, Billy en los 80 él hizo una predicción y dijo, esos asteroides que no son grandes, son pequeños, van a causar problemas hacia el año 2014. Unos de esos residuos van a llegar y uno de ellos va a causar problemas en el 2014. Eso fue algo que él dijo como una predicción en la década de los 80. Él ahí se equivocó por un año, porque en realidad causó problemas en el año 2013 en Rusia. No sé si ustedes recuerdan, en Rusia en el año 2013 hubo un pequeño meteoro grande que cayó en una zona que se llamaba Chelyabinsk. Chelyabinsk. Y ustedes lo encuentran en YouTube. Pueden buscarlo en YouTube y es ese famoso video que se ve ese asteroide cayendo y causó una gran explosión y fue grabado desde distintas cámaras de seguridad, desde vehículos y la gente lo vio en el cielo y fue muy bonito ese espectáculo. Lo que pasa es que la onda de choque, la explosión viaja a la velocidad del sonido, que no es muy rápido, entonces el sonido no llega sino después de unos 2 minutos. Entonces la gente salió a través de las ventanas a ver el cielo y después de 2 minutos vino la onda de choque y rompió todos los vidrios. Entonces hubo heridos porque eran los curiosos que salieron por las ventanas a ver ese pequeño asteroide que cayó. Ese es un ejemplo de algo que Billy predijo que había sido causado por ese cometa destructor hace 11.000 años, que eso iba a causar problemas más adelante en la Tierra. Así fue como sucedió. Se equivocó por un año, pero realmente fue así. Em, Hay otro tema que del planeta destructor en las narraciones que tiene Quetzal con Billy, y es sobre el planeta Venus. Habíamos dicho al comienzo de esta charla que Venus no existía como planeta al principio. Entonces, ¿de dónde llegó Venus? Resulta que él explica, y es una historia muy interesante, y es que Venus era un satélite de Urano, el planeta Urano. Era un satélite grande que giraba. Bueno, puede decir, pero ¿cómo un planeta ser satélite de otro planeta? Realmente, si ustedes miran Ganímedes, Europa, el mismo Titán, son muy grandes, son como pequeños planetas girando alrededor de otros planetas gigantes. Entonces, Venus era un satélite de Urano. El cometa destructor pasó cerca y lo sacó de órbita.
Y Venus salió de órbita y vino a dar vueltas, se acercó a la Tierra, se acercó al Sol y terminó en la órbita actual. Los planetas se acomodaron. Hay un efecto de gravedad, de resonancia gravitacional que hacen que los planetas se reacomoden. Cuando uno se mete entre dos, pues tiene que reacomodarse, uno se mueve para la izquierda, el otro a la derecha. Es como lo que llamo el efecto ascensor. No sé Sí, si tú has visto ese efecto ascensor allá en sí, México, claro, sí. que llega O una el del metro. persona o en el metro. Tú llegas a Ujú, un ascensor y te paras y estás en cualquier sitio del ascensor. Entra otra persona y ya somos 2, entonces yo me hago un extremo y el otro se hace a otro extremo. ujú, Llegan 3, entonces forman casi que un triángulo equilátero en puntos equidistantes. 4 forman un cuadrado cada uno en una esquina. Lo mismo pasa con los planetas, de alguna manera ellos se van reacomodando. Eso es un fenómeno que se llama resonancia gravitacional y es que logran acomodarse en ciertas órbitas de estabilidad. Existe resonancia, por ejemplo, entre Saturno y Júpiter, de tal manera que cuando da 5 vueltas Júpiter, Saturno ha dado 2, más o menos en esa relación. O en el mismo Saturno hay unas lunas que se llaman Mimas y Tetis. Mimas da 2 vueltas, y exactamente cuando da 2 vueltas, Tetis se encuentra con Tetis que da una vuelta. Entonces, mientras uno da 2 vueltas, el otro da una vuelta. O la resonancia que hay, por ejemplo, de la Luna con la Tierra. Resulta que la Luna tiene un periodo de rotación que es igual al de traslación, entonces hace que cada vez que gira un poquito, se traslada alrededor de la Tierra, gira un poquito en su rotación y hace el efecto de que siempre nos da la misma cara, siempre nos mira a nosotros. Entonces, por eso uno tiene la cara visible de la Luna y no vemos el otro lado, porque están en ese equilibrio gravitacional por efecto de resonancias gravitacionales. Entonces, así le pasó a Venus. Ahora, ¿cómo podemos saber si realmente Venus sí vino de Urano? Si tú miras Venus, Venus tiene una densa atmósfera. No es normal que planetas cerca del Sol tengan una atmósfera tan densa. Un planeta cerca del Sol como Mercurio la perdió por el viento solar. Venus no debería tener casi atmósfera. La Tierra tiene una atmósfera. De ahí en adelante sí podrían tener atmósferas porque están más lejos. Pero Venus, por estar tan cerca, la ha debido perder cuando se formó el sistema solar, ya que en la formación el Sol irradia mucha energía y limpia las atmósferas. Entonces hace que los planetas cercanos a la estrella sean planetas sólidos, rígidos, como la Tierra, Mercurio, Venus, y los planetas lejanos sean gaseosos. Eso es algo que se repite en muchos sistemas estelares. Los planetas cercanos a las estrellas son rocosos y los planetas lejanos son gaseosos, por ese efecto de limpieza que hace esa estrella central. Ahora, Venus es un planeta que no solo tiene atmósfera densa, sino que gira en sentido contrario. Es el único planeta que tiene una órbita retrógrada, un giro retrógrado. Todo el hielo que tiene Ganímedes se derretiría y formaría una atmósfera alrededor del planeta. Pues eso es exactamente lo que pasa con Venus. Ahora, ¿cómo es Venus? Esta es una foto tomada por una sonda, que es una sonda rusa. Ese evento de que Venus fue llevado se salió de la órbita de Urano ocurrió hace 6.339 años antes de Cristo. O sea, fue hace como unos 8.300 años, 8.400. Eh, Venus es lo que se ve aquí en esta foto. Sé que algunas personas contactados hablan de ciudades, residencias y seres que son de Venus. ¿Cómo es Venus? Venus es un planeta muy caliente, tiene una temperatura de unos 450 grados centígrados. Entonces, si hay alguien allá viviendo, va a necesitar un aire acondicionado muy poderoso, porque la temperatura es enorme. Además de eso, el aire es muy denso. La presión atmosférica ya es 90 veces más que la que tenemos nosotros en nuestra atmósfera, aquí, a nivel del mar. Es tan densa que es la misma presión que sentirías, Roxana, si tú viajas a 1 kilómetro de profundidad en el océano. Si desciendes como un buzo a 1 kilómetro de profundidad, esa presión aplastante es la misma que se siente allá.
De hecho, cuando llegó la Venera 7, que fue la primera sonda rusa que aterrizó en Venus, esa presión parece que la aplastó y la afectó. El aire es tan denso que si tú coges una piedra y la lanzas no cae a más de 2 metros de distancia. Eh, si uno se tropieza, yo me tropiezo aquí en la Tierra, me caigo al suelo en una fracción de segundo. Allá uno demora cayéndose más o menos 1 minuto. Entonces, si uno va caminando en Venus y se tropieza, entonces va cayendo lentamente. ¿Por qué? Porque el aire es muy denso. Entonces, caminar allá es casi imposible. Entonces, bajo esas condiciones, uno dice, ¿alguien puede vivir allá? No sé, y yo no puedo decir si estos contactados que dicen que hay seres que viven en Venus dicen la verdad o no dicen la verdad, o están errados en sus apreciaciones, porque yo no tengo forma de comprobar de que no hay seres viviendo allá y tienen cúpulas que los protegen de la presión y crean su propio ecosistema. No lo sé, no puedo juzgar y decir si sí o si no. Lo que sí yo recomiendo a cada persona que recibe mensajes y que percibe eso, use el espíritu crítico y trate de contrastarlo. ¿Qué pasaría? Resulta que yo le preguntaría, bueno, ¿y cómo haces tú para ir allá? O sea, tú caminas por ahí, pues es muy caliente, muy denso. Entonces seguramente me haría una explicación. Ahora es probable que no vivan exactamente en la superficie, sino en una nave como orbitando el planeta. Ujú, Y no tiene sentido bajar a la superficie de Venus, que a propósito tiene nubes que tienen cierto contenido de ácido sulfúrico. Entonces, ujú, imagínate uno con nubes de ácido sulfúrico a 90 atmósferas de presión aplastante con 450 grados centígrados. No parece como la diosa del amor en las leyendas sobre Venus, sino es un sitio claro. totalmente inhóspito. Claro, y también hay que tener en cuenta que nosotros sabemos lo que nos cuentan. Lo que nos cuentan Exactamente, todos, los que nos cuentan los científicos, lo que nos cuenta to los contactados, lo que nos cuentan todo el mundo, porque nosotros no podemos ir allá, no conocemos. Nos pueden decir que del otro lado hay un montón de planetas y decir: "Ah, sí, claro, sí, ahí están", pero no sabemos. Realmente claro. no sabemos nada, ¿no? O sea, todo esto son tratando de discernir y de hacer, pues, utilizar lo que otros nos han contado para saber qué es lo que hay. Sí, y parece que así es como nos toca vivir, ¿no? Tratando de Ujú, entender cuál es la verdad a través de escuchar muchas opiniones. En este caso nos lo están contando los rusos y los americanos nos cuentan una misma historia. Entonces ellos han ido allá, entonces suena como que sí es posible que sea un planeta muy caliente y por el efecto invernadero y esa atmósfera tan densa es lógico que tenga mucho calor y que la atmósfera sea aplastante. Eso suena lógico. Pero uno tiene que contrastarlo con esas otras historias de que hay seres viviendo allá. Entonces, ¿cuál es la verdad? Entonces, ahí es donde el pensamiento crítico debe surgir. Y entonces uno ir armando la verdad a partir de pequeñas historias. Yo creo que la verdad está ahí y le agregamos cositas, lo volvemos leyenda, lo vemos historia, lo tratamos de interpretar con base en lo que nosotros creemos. Eso lo hacemos naturalmente. Es natural que interpretemos y leemos explicaciones. Sí, y uno tiene que armar la verdad a partir de todo eso que nos cuenta. Entonces, lo que yo estoy contando, pues sí, ustedes no van a poder ir a Venus a comprobar a ver si hay extraterrestres o realmente es un planeta inhóspito y caliente. Cada cual tiene que ir armando su propia verdad. El último paso del cometa destructor fue en el año 1680. Los Pleyanes explican que hubo un cometa y ese está registrado en la historia. Estos son dos dibujos de artistas europeos que lo pintaron. Hay varios, hay muchas pinturas de ese cometa. Era tan grande que llenaba todo el cielo. Cuando yo te pregunté que si habías visto un cometa grande, me dijiste que sí, uno chiquitico de noche. Este era tan grande que llenaba todo el cielo y era tan brillante que aún de días era visible. O sea, de día tú lo veías brillando en el cielo. ¿Por qué razón? Porque era el cometa destructor. Era un cometa muy grande que en el año 1680 hizo su último paso. Tenía un periodo de unos 500 años. Entonces, ¿por qué digo que es el último paso si va a volver a pasar dentro de 500 años? O
sea, 1680, entonces, ¿qué va a ser en el 2100? ¿Qué va a volver a pasar? Pues, en realidad no. ¿Qué sucedió? Resulta que los Pleyaren, sabían que ese cometa alteraba mucho la historia de la humanidad y podía afectarnos en el futuro. Entonces, ellos pidieron permiso al Concilio de Andrómeda, donde hay unos seres que tienen un consejo, que dan dirección y dan consejos a todas a muchos, planetas o a toda la confederación del espacio que existe o al grupo de planetas unidos, y ellos pidieron permiso para ver si lo podían mover, porque afectaba a la Tierra. Entonces, el Concilio de Andrómeda le autorizó a los Pleyaren mover ese cometa destructor. El cometa destructor, fue movido y ya no nos va a molestar. Él va a estar en una órbita un poco más alargada, y esa órbita alargada va a hacer que ese cometa regrese más o menos en el año 3161. Billy dice que en el año 3161 podemos verlo. ¿Lo volverán a mover para una órbita todavía más alargada o se quedará ahí, seguirá molestándonos? No sé. Pronto ya para esa época nosotros, eh, tengamos, una tecnología diferente que nos permita lidiar con él. Newton estuvo observando este cometa en 1680. De hecho, Newton, confirmó unas leyes de movimiento de los planetas que había dicho Kepler a través de la observación del cometa. Pero en esa época no existía el telescopio espacial, no existía el James Webb, no existían telescopios grandes, sino cositas muy chiquitas. Entonces era difícil darse cuenta del tamaño que tenía. En esa época, pues nadie se dio cuenta que era tan grande como la Tierra. Simplemente veían un cometa brillante en el cielo. Y está registrado, como digo, en varios cuadros en la historia. Y pasó en Europa. Entonces, ese cometa destructor ya no va a volver a molestarnos por mucho tiempo, pero sí ha marcado la historia de la humanidad a través de muchas inundaciones, cambios grandes como sacar a Venus de la órbita de Urano, crear un diluvio que quedó como el recuerdo del diluvio universal y ha creado muchas leyendas. Quizás el tema de Nibiru viene de ese recuerdo histórico de ese cometa destructor que pasaba, que era como un planeta grande. Curioso que tiene un periodo de unos 3000 años, y este señor Zacarías Sitchin, que hablaba sobre Nibiru, le puso un periodo de 3600 años, son parecidos. Entonces parece que esas leyendas vienen de ahí y han sido exageraciones o creaciones a partir de hechos reales. No sé, ¿tengas alguna pregunta antes de pasar al último Mm, tema? no, está bien. Bueno, hay muchas personas que hablan de eso, Parravicini, JJ Benítez y tanta gente, algunos contactados también. Lo relacionan también a una guerra que si llegase a explotar esta tercera, que no va a pasar, porque yo pienso que ya cambiamos de línea de tiempo, como dicen, este planeta llegara a colisionar con la Tierra, ¿no? Yo creo que no va a pasar, Sí, tampoco hay que aterrorizarse de nada, como digo, son cosas que nos cuentan y que no tenemos por qué creer a ciencia cierta, hay que escuchar todo, discernir y ver qué es lo que sentimos que pueda ser, ¿no? correcto. Y ahora viene lo del 3 Atlas, ¿no? Que Y es el lo te que que es el que viene ahí y ha ajá, despertado mucha inquietud. Realmente existen leyendas y el mismo Billy Meyer habla de un el asteroide rojo que posiblemente va a caer en la Tierra. Ese podría ser Apophis, pero no es algo grande, ah. es un objeto de 300 metros y eso es otra historia. De Okey. eso pueden Ya ves, encontrar, es que pero sí existe eso, sí, sí existe eso, se existe ahí. revuelve todo, porque hay un libro inclusive que se llama Nibiru, el planeta rojo, y que es el que va a chocar. Entonces, es como que todas las historias se revuelven y al final ya no sabes ni qué onda, ¿no? Como Sí, dices tú, se malinterpreta una cosa con la otra sí. y
Y así O sea, es. nos hacen la vida muy interesante, uno tratando de desenrollar ese espagueti que hay de ideas y cosas Claro. mezcladas lo uno con lo otro. Pero a ver, ¿qué es lo más importante? Lo más importante siempre, como dijiste al principio, mirar hacia, no tanto ni hacia, está bien mirar hacia arriba, a ver qué está sucediendo en el cielo, siempre estamos mirando hacia abajo, pero lo más importante es mirar hacia adentro. Si nos Hacia cae el adentro, planeta o exactamente. lo que sea, ya estaremos listos para ir al otro mundo, a donde tengamos que ir. Correcto. Y todas esas inquietudes que tenemos mirando hacia afuera se resuelven mirando hacia adentro, exactamente. Vamos a pasar al cometa 3 y Atlas. Esta es una foto del el telescopio espacial Hubble, tomada hace unos meses, en julio. Es el cometa 3 y Atlas. Es un cometa porque forma una coma y forma una cola. Ujú. Viene de afuera, entonces yo lo llamo el visitante extraño, es un visitante diferente. Imagínate, Roxana, que tú recibes visitas de amigos de vez en cuando, y de pronto un día viene alguien que viene de afuera, muy lejos, con una cultura totalmente diferente. Resulta que llega a tu casa y no se quita los zapatos, y tú acostumbras a quitarte los zapatos para no ensuciar el suelo, y él entra con sus botas llenas de barro, o de pronto llegas descalzo, y en vez de sentarse en un sofá que no le ofrece, se sienta en el suelo, la comida la coge con las manos, en vez de usar los cubiertos, entonces uno lo ve como que es una persona extraña. Por supuesto, tiene ideas extrañas, viene de otra cultura. Lo mismo nos pasa con el cometa 3 y Atlas. Como viene desde fuera del sistema solar, no se comporta como un cometa tradicional, ya que su composición química es diferente. Es una roca de unos 5 a 3 kilómetros, 5 kilómetros, podría llegar hasta ser 10 kilómetros, pero es pequeñito, pero tiene una composición química que es diferente a los cometas tradicionales. No es ese polvo y material suelto, sino es algo muy sólido con hierro y níquel. Resulta que cuando se acerca al sistema solar, por primera vez recibe el calorcito de una estrella. Desde su formación no ha recibido ese calor, pero después de millones de años acercándose, llegó. Y eso hace que se produzcan chorros como geysers. ¿Y hacia dónde se producen? Pues de la zona que está recibiendo el calor. Entonces, el lado que mira hacia el sol es el que se calienta primero y de ahí salen chorros. Entonces, por eso se vio como una cola que apuntaba hacia el sol y no en dirección contraria. No es una nave espacial, es un objeto común y corriente. Em, Mirémoslo un poquito con lógica. Viene a 70 kilómetros por segundo. Es bastante rápido comparado con las velocidades en el sistema solar. Una nave espacial sale a 30 kilómetros por segundo de órbita de la Tierra y este viene a 70. Entonces, bastante rápido. Uno dice, uy, 70 kilómetros por segundo, eso es rapidísimo. Pero si tú lo comparas con las distancias entre las estrellas, es muy lento. A esa velocidad, si viajáramos hacia Próxima al Centauro, llegaríamos allá, digamos, llegaríamos en 25.000 años. Entonces, llegaríamos a Próxima al Centauro en 25.000 años. Eh, Ahora, hay astrónomos como Avi Loeb, es un astrofísico de Harvard, y uno tiene que ser escéptico hasta con esos científicos. Uno solo debe ser escéptico con aquel que dice que canaliza extraterrestres y le manda mensajes. Uno debe ser escéptico aún con los científicos. Avi Loeb está exagerando en mi concepto. Él hablaba del Oumuamua, que era otro que vino antes, y decía que era una vela solar. Y si nosotros vamos a lanzar una vela solar, ¿tú crees, Roxana, que vamos a lanzar una vela, supongamos, hacia Próxima al Centauro y esperar 25.000 años a que llegue y nos envíe información de lo que vio? O sea, 25.000 años es mucho tiempo. De pronto en 1.000 años o en 3.000 años, siendo exagerados, podemos viajar por el espacio-tiempo y vamos a alcanzar eso que lanzamos hace 22.000 años. Entonces, no tiene sentido mandar algo que va a demorar tanto, para que cuando llegue ya ni siquiera nos interesa, porque ya podemos viajar y saltar en el espacio, ¿sí? Entonces, no existen velas solares que viajen así de lento. Entonces, no suena lógico que sea una nave espacial. Esto me recuerda un poquito las historias del cometa Halley.
El cometa Halley, y quiero recordarle a la gente situación que sucedió en el 1910, el 18 de mayo, fue un cometa que pasó cerca de la Tierra. De hecho, la Tierra se metió entre la cola del cometa. Los astrónomos dijeron que si la cola iba a meterse en la cola del cometa y que esa cola tenía compuestos de cianógeno. El cianógeno, si tú lo respiras, es un gas venenoso. Pero esos científicos dijeron, mire, no se preocupen, es muy poquita la concentración. De hecho, la Tierra va a pasar por ahí, pero el cianógeno, lo que caiga en la atmósfera es mínimo. Entonces no va a pasar nada. Pero ¿qué pasó? Algunas personas empezaron a morirse de pánico, dijeron, esos científicos nos están diciendo mentiras, nos vamos todos a morir, no nos quieren decir eso. De hecho, hubo personas que se suicidaron en Europa, algunas, por miedo cuando pasó ese cometa, que pensaron que iban a morir. Otros lo miraron de otra manera, otros dijeron, vamos a vender las píldoras anticometa. Entonces sacaron unas pildoritas que la gente las compraba, se las tomaba y evitaba los efectos nocivos del cianógeno. Otros vendieron máscaras de gases y otros hasta sombrillas anticometa para defenderse del cometa. Entonces hubo varios que se enriquecieron o recibieron dinero a través de negocios causados por el miedo debido a este cometa. Entonces yo me pregunto, Tracy Atlas también está siendo usado de la misma manera. No ve artículos absurdos y ridículos donde dicen que cambió de órbita, que ahora llegó a Júpiter o que va hacia Júpiter, un montón de cosas que no tienen sentido. Entonces, mi invitación es que no nos dejemos vender esas pastillas anticometa, que ahora ya no vienen en forma de píldoras, sino vienen en forma de videos de YouTube, que cada vez que hacemos un clic estamos dándole dinero a alguien para que vaya recibiendo ingresos debido a eso que está mirando. Entonces, desafortunadamente la sociedad actual premia a los que son mentirosos. Pues si alguien publica una gran mentira en YouTube, recibe muchas vistas y entonces estamos premiándolo por decir mentiras. Ese es un problema que tenemos actualmente en las redes sociales. Entonces, ese 3 Atlas no es esa nave espacial, lógicamente se comporta de manera extraña porque viene de otro lugar y no tiene que comportarse normalmente. A ratos forma chorros de gas que salen, especialmente porque se está calentando por primera vez al llegar a una estrella como el Sol, y entonces puede variar la órbita, pero ligeramente. Ese va a seguir, el 19 de diciembre va a pasar más cerca de la Tierra, pero cerca lejísimos, casi más lejos de lo que estamos de Venus, casi la misma distancia a la que estamos de Marte. Entonces va a pasar muy lejos, podremos tomarles mejores fotos. Esto también dicen que tiene un latido, eso también lo habían visto, que tenía un latido, decían, y tantas cosas. Bueno, nos han dicho también que los extraterrestres no existen, que las naves son una ilusión de la gente, que no es verdad. Cuánto tiempo han tratado de ocultarlo y lo que no, ya no se puede ocultar, no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Hay un documental que se llama La Era de la Divulgación de Dan Farah, que está ahorita muy, bueno, pues que se está viendo mucho, y son todas los testimonios de las personas que han trabajado en los servicios secretos de los Estados Unidos. Perdona, Roxana, te perdí por unos 15 segundos, no he Ah, escuchado lo que has estado diciendo. Yo estaba hablando y se cortó en un momento, te perdí de la imagen y decía que seguía grabando, no sé cómo quedaría. Entonces, bueno. entonces tú me estabas diciendo algo, dime. Yo te estaba diciendo que claro, que una vez más todo es así, ¿no? Porque nos dicen que no es una nave, pero al mismo tiempo llevan años, años y años ocultándonos que los extraterrestres no existen, que las naves no existen, que todo eso es mentira. Sin embargo, ya sabemos que hay desde hace mucho tiempo la ingeniería a la inversa, que ellos mismos han utilizado. Ahorita hay un documental que está en Prime, en Amazon Prime, que se llama La Era de la Divulgación, de Dan Farah, que les sugiero que vean a todos, de las
de las personas que han trabajado en servicios secretos y hablan de testimonios de que la realidad es que existen estas naves y que existe todo esto. Sin embargo, ellos lo ven como una amenaza para los Estados Unidos principalmente. ¿Por qué? Porque su tecnología es mucho más avanzada en la nuestra. Entonces esto les alucina, les atemoriza muchísimo porque cómo es posible que haya alguien mucho más poderoso en el cielo, ¿no? Entonces, todo así, vamos a discernir y a sentir a ver qué es lo que es. No tengamos miedo de nada, que si viene ya una vez más, si viene el cometa o si vienen los extraterrestres ya nos hubieran acabado con nosotros desde hace mucho con toda la tecnología que tienen. Ujú. Así que vivimos en un mundo de mentirillas, de mentiritas, Sí, correcto. una Y vez ya uno más. no sabe a quién creerle, y especialmente estos, por ejemplo, de la NASA, hay muchas de estas versiones oficiales, así como la prensa oficial, y ya la gente ya no le cree mucho a la prensa oficial porque uno ve que están diciendo mentiras y están amangualados o están, digamos, apoyando a grupos económicos o gente Exacto. poderosa. Por eso Eh, hay tanta confusión. Inclusive Ujú, estas mismas, en este mismo documental, estas mismas gentes que están haciendo estos testimonios dicen que que hay otras personas que desde hace años llevan, están haciendo lo de ingeniería inversa, están haciendo experimentos con estos seres del espacio y todo, y que esto está oculto a, a ellos mismos, ¿no? A los que supuestamente están investigando estos fenómenos. Hay otros en paralelo que están haciendo estos experimentos y estas cosas desde hace muchísimos años que son apoyados, digamos, por otra élite, otra, no sé cómo decirle, ¿no? sí. Pero son muchas cosas ahí ocultas Sí, que no sabemos. sí. De hecho, Pat, el amigo extraterrestre de Billy, le comenta exactamente eso, que grupos de científicos han hecho estudios de naves que han caído y existen naves que ellos han desarrollado. No pueden hacer viajes interestelares, pero sí pueden levitar de alguna manera y moverse. Y de hecho, algunos de los ovnis que caen, él explica, son de estas naves experimentales que las volaron, se les cayeron y se estrellaron. Entonces van a rescatarla, no porque sea un ovni nuevo que cayó, que de hecho sí han caído unos, como el de Roswell, sino la mayoría son sus propias creaciones que les fallan y pues son experimentales y van a recogerlas. Él dice que más adelante van a ser sacadas a la luz pública y vamos a reconocer esa tecnología que Paz dice que es muy buena, muy avanzada para la gente de la Tierra, pero nada comparado con lo que sería una nave espacial que pueda hacer viajes interplanetarios. Todavía no estamos en ese nivel. Ahora, este 3 Atlas no es una nave espacial. De hecho, si hay extraterrestres, no van a venir disfrazados como un cometa a mirarnos. Y ya miramos cómo existe el Gran Viajero, que es de los Pleiaren, que mide 30 kilómetros, o sea, es mucho más grande que este 3 Atlas, y ellos no se dejan ver. Ellos crean un campo de invisibilidad, nos estudian desde arriba, nos miran, y no tienen que hacer todo el show de un cometa que lleva una órbita parabólica, que llegó y se fue. Entonces, en mi concepto, y es simplemente es una opinión, Tres y Atlas es simplemente un viajero, una roca que viene de afuera, que llegó, causó mucho revuelo, se va y después vamos a olvidar que existió. Ujú. Eh, Al Ahora, menos a menos que ellos quieran despertar a las personas y dejar un mensaje con esto, ¿no? Esa es otra es posibilidad. probable y de pronto uno debe mirar todo lo que está allá afuera y tomarlo como algo que nos está llamando a mirar un poquito hacia ver qué es la realidad que está entre nosotros. Entonces, todas estas leyendas que hemos venido escuchando en esta charla de hoy, todo esto de Nibiru, el tema de Noé con su arca, todas estas historias y todo eso que se teje, ¿son leyendas o son verdades? ¿Hasta qué punto una leyenda, algo que es una verdad se convierte en una leyenda y se le agrega cosas? Yo he estudiado casos de algunos contactados y mi sensación es que ellos tienen contacto genuino, pero agregan cosas de sí mismos, de cosas que ellos entienden, interpretaciones, y empiezan a volverlo como una leyenda, y a veces le agregan cosas tan absurdas
que lo hacen a uno ya dudar del caso, pero no es que el caso sea falso, el caso es real, solo que le han agregado cositas. Y esas cositas, pues, empiezan a crear leyendas, lo que llamamos leyendas. Pero lo más importante es mirar hacia adentro, como tú dices. O sea, todo esto nos está invitando a lo que significa tu canal, sintonizarse con tu propia presencia, es empezar a mirar hacia adentro. Esa es la invitación que tenemos hacia todos. Hay tanto afuera para ver, tanto para discernir. Uno no debe creer todo lo que le digan, no porque alguien escribió un libro hay que creerle, no porque alguien diga que es un científico de Harvard hay que creerle, hay que usar la lógica, empezar a escuchar muchas opiniones y uno armarse su propio criterio. Parece que ese es el camino que estamos siguiendo. La mejor manera es mirar más hacia adentro y dejar de mirar tanto hacia arriba o hacia el celular, como tú bien lo decías. Creo que tiene muy claro realmente ese tema y creo que muchos lo tenemos claro. Este es un momento en que tenemos que saber que nosotros somos responsables de nuestro propio destino. Nosotros somos quienes debemos decidir qué es bueno y qué es malo para nosotros mismos. Tenemos la libre decisión de escoger y también tenemos la responsabilidad de asumir las consecuencias por lo que causamos. Entonces, todas esas verdades están ahí. Podemos ver más adelante una charla en la que hablamos un poquito de todas esas energías que enviamos con nuestros pensamientos y cómo llenamos nuestro alrededor de energía psíquica, que pueden ser pensamientos o ideas, que están ahí y hay todas las respuestas a las preguntas que están ahí. Lo que hay que sentarse, respirar y empezar a escuchar esa voz interior, empezar a descubrir lo que es verdad y distinguirlo de lo que es falso y entender la realidad del universo, que con seguridad no está en las redes sociales. Bueno, esto igualmente aquí vamos a tener unos links de presentaciones. Hay una que recomiendo que la pueden ver en mi canal de YouTube. Es una conferencia que yo dicté sobre colisiones desde el espacio. Hablamos del planeta, ahí hablo del planeta destructor, hablo de lo que pasó en Tunguska y del satélite este o el meteoro rojo, que es este Apophis, que los Pleiadianos también lo han anunciado, y qué probabilidad hay de moverlo, de sacarlo, qué daño podría llegar a causar. Es una conferencia que está en inglés, pero ustedes la pueden encontrar con subtítulos en español en mi canal. Igualmente me pueden contactar y vamos a poner entonces unos links en la descripción de este video para que puedan llegar a la información o estudiar un poco más estos temas. Exacto, muy bien. Recuerden la página web ralsaji.com, ahí está franciscovillate.com. También de todos modos lo vamos a poner aquí debajo porque hay personas que siguen preguntando cómo contactarte, aunque has puesto en todos los videos cómo contactarte, pero yo creo que muchas veces estamos haciendo otra cosa y nada más escuchamos, ¿no? Sí, Y no sí. vemos las... Parece que es más fácil que contacten a los extraterrestres a que me contacten a mí. Bueno, ahí está franciscovillate.com y ahí están todos los links para comunicarse y todas Bueno, las investigaciones de Francisco. Muchas gracias, Francisco. Entonces, próximo programa, próximo sábado, en directo, esténse pendientes, 12 del ujú. mediodía, hora Ciudad de México, para que todas sus preguntas y todas sus inquietudes sobre el tema de Billy Mayer, Francisco las responda. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Feliz fin de semana. Gracias por escuchar este podcast. Nos vemos pronto.